Amén. Hermanos, muy buenas noches. Pónganse cómodos. Ya vamos a comenzar, hermanos, en esta noche nuestro acostumbrado estudio bíblico. No sé por cuántos años más, pero ya es una costumbre para nosotros. Así que qué bueno que usted está aquí y puede ya tomar tiempo. Sabe que en realidad esa era la práctica normal de la iglesia. O sea, la iglesia nunca fue un lugar donde la gente iba a encontrar ningún otro tipo de expectativa más que aprender de la palabra de Dios. Ese era el diseño original que el Señor le dio a la iglesia. Por lo tanto, ese debe ser nuestro énfasis, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en esta noche, hermanos, nuestro estudio bíblico que hemos estado haciendo en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y hemos titulado esta parte de esta carta la segunda venida de Cristo, porque es un tema que hemos visto, hermanos, a través de la carta, que es un tema que Pablo toca en varios lugares de la carta, y por eso creemos que es de suma importancia que nosotros abarquemos ese asunto de la segunda venida de Cristo. Hay veces se torna intrigante ese asunto de la segunda venida de Cristo, pero es importante que nosotros lo veamos no solamente desde el punto de vista escatológico, que quiere decir aquellas cosas que van a suceder cuando la Biblia describe que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a esta tierra a restaurar el reino que Él le prometió al pueblo de Israel. Así que vamos en esta noche a ocuparnos de los versículos 4 al 10. Hermano Jesús, si me permite y me reparte estos bosquejos, son los bosquejos que vamos a seguir en esta noche. Ya vimos en la primera semana una introducción, por supuesto, a la carta. Vimos acerca de su autor, del contenido y otros detalles. La semana antepasada vimos acerca de los primeros 3 versículos donde Pablo hace un saludo acostumbrado a los tesalonicenses, y después, por supuesto, se concentra él en dar un agradecimiento. Pero en los versículos 4 al 10, en esta siguiente sección de su introducción, Pablo trata con la conversión de los tesalonicenses. Esta sección es una transición de sus saludos, sus agradecimientos y ahora el reconocimiento de una genuina conversión. Cuando uno dice, ¿cómo saber si una persona realmente se ha convertido, ha abrazado la fe en Jesucristo tal como debe de ser? Bueno, eso es lo que Pablo trata en los versículos 4 al 10 de esa carta de los tesalonicenses. Trata Pablo con la conversión de los tesalonicenses. Así que vamos a leer del versículo 4 al 10 y después los vamos a ir poco a poco viendo durante el estudio bíblico en esta noche. Dice en el versículo 4, una vez que Pablo da un saludo y un agradecimiento, se introduce, por supuesto, con sus acompañantes, los cuales fueron los mismos que fundaron la iglesia. En el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y ahí Pablo está hablando acerca de la genuina salvación que viene, como sabemos, en otras partes de las Escrituras, como una elección divina. Ya lo vamos a ver de una manera más detallada. Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, y esta sección es muy importante, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos ha librado de la ira venidera. Entonces, vemos, hermanos, que en los primeros 3 versículos Pablo se introduce juntamente con sus compañeros de misión, a Timoteo y Silas, y da un agradecimiento por la vida de los tesalonicenses, por la salvación y la conversión de los tesalonicenses. Pero aquí Pablo va a hablar en detalle, hermanos, cómo esa genuina conversión se había reflejado ya en los tesalonicenses unos años después de que Pablo había fundado esa iglesia. Como dije yo, esta es una transición de la sección anterior, o sea, del versículo 3, donde Pablo resalta la condición espiritual presente de los tesalonicenses, cómo ellos estaban, a la descripción de su conversión pasada. Acuérdense, Pablo está retrocediendo en el tiempo, recordando cómo los tesalonicenses actuaron cuando ellos se convirtieron al Señor, cuando recibieron la palabra, según nos narra el evangelista Lucas en el capítulo 17 de Hechos, que es donde se narra el nacimiento y la conversión de la iglesia o de los miembros de la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, en esta parte vemos que Pablo, hermanos, resalta 3 aspectos evidentes de la conversión de los tesalonicenses. 3 aspectos evidentes. O sea, si nosotros quisiéramos saber cuándo una persona realmente ha experimentado una verdadera conversión, o sea, que verdaderamente uno puede decir, esa es una persona que sin duda alguna se ha convertido a Cristo, ha abrazado la fe. Porque sabemos, hermanos, que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Y los verdaderos y los falsos creyentes también pueden estar en la misma iglesia. Entonces, para nosotros era muy importante que Pablo nos hable acerca de esto. Y eso es lo que hace Pablo con los tesalonicenses. Entonces, resalta 3 aspectos evidentes de la conversión de los tesalonicenses. El primero lo notamos en el versículo 4, y donde Pablo habla de su elección. Una elección que viene de acuerdo a los planes soberanos de Dios. Dice Pablo en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Una de las primeras evidencias que sabemos que una persona se ha convertido es porque Dios la ha elegido. La salvación no es un mérito nuestro, hermanos. Es algo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, el mismo Pablo dice eso en el capítulo 1 de Efesios, si usted recuerda, en los versículos 3 como hasta el 12, él habla sobre esa doctrina importante de la elección o la predestinación, ¿verdad? Que Dios ha escogido. Los que verdaderamente son salvos son hombres y mujeres que han sido elegidos de antemano por Dios. Y eso es lo que Pablo les hace recordar a los tesalonicenses. Yo supe de su genuina conversión porque fue evidente que ustedes fueron elegidos. Y si nota usted, dice allí, Pablo dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos, de vuestra elección. Conocemos, que se traduce en la forma verbal del griego oída, también puede traducirse como vemos o percibimos. O sea, posiblemente Pablo usa esta palabra para aludir a la genuina percepción que tenía de la conversión de los tesalonicenses. O sea, a Pablo no le quedaba duda que los tesalonicenses habían sido elegidos por otras cosas que él va a describir enseguida, por supuesto. Y note algo que es interesante.
porque los llama hermanos amados. Pablo no podía haber llamado hermano amado a alguien que él sabía que no había sido convertido genuinamente. Le voy a dar un detalle. Si usted se siente a veces cómodo en que le llamen hermano, posiblemente su salvación esté de por medio. Porque, hermanos, cuando una persona experimenta la verdadera salvación, es el Espíritu Santo el que hace posible un nuevo nacimiento. Y usted entra a una nueva familia, y esa familia es, o usted se incomoda que le digan, Jesús, usted es hermano de, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Mi hermano? Paula, ¿no? Sí. Paula. Paola y por mañana. Ya. Chuy es hermano de Paula. Usted no se siente mal si le dicen que usted es hermano de ella, ¿verdad? Porque son de una misma familia. Y el hecho de que Pablo usa hermanos amados, cuando usted estudia la Biblia, hermanos, es una terminología del Nuevo Testamento. Hermanos, que es la palabra para adelphos, es una palabra común para los hijos de Dios. O sea, en cualquier carta que usted encuentre, en cualquier escrito, cuando se habla de los cristianos, se habla como hermanos, se habla de una hermandad, no de una amistad, no de una asociación, no ni siquiera de una identidad. Se habla de una hermandad, hermandad. Pero Pablo dice ahí que son hermanos amados de Dios. Traduce una frase del griego en participio pasivo que es o perfecto, egafoné, noio, pujoté, hupó, para explicar que los cristianos son receptores del amor soberano de Dios. O sea, el hecho es que Pablo sabía muy bien, había percibido que la conversión de los tesalonicenses era genuina porque ellos habían experimentado el amor de Dios. Ahora, una de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, a pesar de su rebeldía, a pesar de cualquier cosa, fue que Él iba a derramar su amor sobre ellos. Un verdadero creyente sabe que es un hijo de Dios porque experimenta el amor de Dios. Ahora, si usted dice, pues yo nunca he sentido el amor de Dios o nunca he experimentado el amor de Dios, me da miedo decirle, hermano, pero tiene que analizar si usted está verdaderamente en la fe. Porque alguien que es verdaderamente creyente ha experimentado el amor de Dios. Eso es lo que dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y el pueblo de Israel sabía que Dios lo había amado. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, note lo que el Señor le dice al pueblo de Israel desde ese entonces. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Note lo que dice el autor allí. Les recuerda a los israelitas, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Entonces, cuando Pablo usa la expresión amados de Dios, da por sentado, hermanos, que estos creyentes son verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos en la fe, verdaderos hermanos en Cristo. Ahora, Pablo dice que él había percibido, porque conocemos, hermanos amados de Dios, dice, vuestra elección. Su elección es únicamente por el propósito amoroso y soberano de Dios. Y en varias partes de la Biblia sabemos que esa es una evidencia, hermanos, de una genuina conversión. La elección que Dios ha hecho de nosotros, porque no hay ningún mérito en nosotros. ¿Se recuerda lo que el Señor dice en Juan 6:37? Acerca de precisamente la elección. En Juan 6:37 el Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Verdad? Hablando de que si Dios, hermanos, nos salva por medio de Jesucristo, es Dios quien hace esa obra de elección y nos lleva a la fe en Cristo. Algunos han dicho, ¿verdad?, que está equivocado decir yo acepté a Cristo. Más bien, Cristo nos aceptó a nosotros por voluntad soberana de Dios. Él nos salvó porque Dios ya nos había elegido. Dice
que todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Pablo también en Romanos capítulo 9, cuando trata con todo el asunto de la elección, mire lo que dice en el versículo 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y lo mismo repite en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, en Efesios, como dije, quizás ese versículo sí es importante que lo veamos solo como un recordatorio, Efesios capítulo 1, empezando desde el versículo 4 o 3, para hacer el contexto de que esa elección es únicamente por el propósito amoroso y soberano de Dios. Tenemos que recordarlo. Dice Pablo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, otra vez, por eso Pablo es común que siempre asocia el amor con los cristianos, el amor con la salvación, porque están conectados. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, del cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Él nos aceptó, no nosotros a Él. Entonces, los tesalonicenses, hermanos, habían sido elegidos, escogidos, sin ningún mérito o sabiduría humana. Y ahí cabe aquella declaración que el Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles, pero por implicación nos las hace a nosotros, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, todo es un mérito de Dios. Aquel cristiano o aquella persona, hermano, que se jacta, que ha hecho buenas cosas, o que es una persona que no ha hecho tantas malas cosas y que hasta cierto punto merece que Dios la salve, no es una genuina conversión, porque está poniendo algún tipo de mérito en él. Y la salvación, hermanos, no tiene ningún mérito en nosotros. Pablo sabía, hermanos, que la salvación es un mérito completamente de Dios. Y por eso dice, conocemos, hermanos, acerca de su elección. ¿Y cómo lo sabe Pablo? Bueno, en Hechos capítulo 13, un poco antes de llegar a esa región donde se convierten los tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo esto acerca de toda esa región en la cual los tesalonicenses iban a terminar convirtiéndose también en su ministerio, en su viaje que él hizo. Dice en el versículo 46 de Hechos 13, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban a la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? Predestinados, ordenados, dice, para vida eterna. Es una doctrina que obviamente ha sido muy grandemente debatida, rechazada, porque ¿cómo es posible que Dios decida quién se salve y quién no? Bueno, Él es soberano. Por eso Pablo habla de la soberana voluntad de Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Ese es el mero tiempo de hacer una pregunta y yo de tomar un cafecito. Ok, pues yo, me imagino que pues Dios quiere que todos, que todos somos escogidos, pues, por supuesto que Él quiere que todos seamos salvos. Pero aquí mi pregunta es, Él eligió a ciertas personas porque Él sabía que ellos iban a aceptar, mi pregunta es esta, por eso nos dio el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todo el mundo no lo acepta?
si Él quisiera que todo el mundo fuera salvo. Que Porque el libre albedrío en realidad no está conectado con la salvación. Ese es un asunto que muchos han mezclado. Dios creó al hombre con libre albedrío, pero eso no significa que el libre albedrío es un mérito del hombre por el cual él tiene la capacidad de elegir al Señor Jesucristo para su Salvador. El libre albedrío lo que significa es que Dios le da al hombre la libertad de escoger las cosas que él quiere hacer por su propia voluntad o las cosas que Dios le manda a hacer. Él tiene la libertad. Dios no lo va a obligar a hacer lo que Dios quiere. Pero cuando hablamos de la salvación no podemos mezclar el libre albedrío. ¿Por qué? Porque la fe, la salvación, la elección, todo es un mérito de Dios. El hombre responde solamente porque Dios le da la capacidad a él de creer. Él es el que hace posible que nosotros creamos. Entonces no puede ser un mérito de nosotros. O sea, no es que alguien se despierte y dicen, pues hoy yo quiero creer en el Señor Jesucristo. No, por eso dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera a mí. Entonces, es una cuestión que es muy difícil de explicar por qué Dios decidió elegir a algunos y condenar a otros. La única cosa que podemos decir es que Dios, en su soberana voluntad, Él sabía de antemano quiénes iban a responder favorablemente a su ofrecimiento de salvación y quiénes voluntariamente, porque Él les dio la voluntad de hacer lo que Él dice o no hacer lo que Él dice, y no iban a responder favorablemente. Eso deja una cierta responsabilidad en nosotros por la elección que hacemos, no por la salvación que obtenemos, ¿ok? O sea, nunca Dios puede ser culpable, porque algunos han dicho, bueno, si Dios ya sabía que el hombre no iba, o sea, que alguien no iba a creer, por ejemplo, Judas. Si él ya sabía que Judas no iba a creer, entonces ¿para qué en el mundo lo creó? ¿No? O si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? ¿O para qué le puso el árbol? ¿O para qué le puso a la mujer? Pero eso es una manera de explicarla basada en nuestra mente muy finita. O sea, el no saber que todo esto es un plan soberano de Dios, soberano, lo cual quiere decir que nosotros no podemos argumentar algo que no tenemos la capacidad ni de entender, ni de explicar, solamente de creer. Y a lo que nosotros Dios nos ha llamado es a creer, no a explicar, no a entender las cosas, sino a creerlas. Quizá sería bueno en otra ocasión tomar el tiempo para desgajar un poquito lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Y quizá más adelante veamos un poquito de eso. Pero la respuesta final es, Dios, hermanos, sabe de antemano quiénes van a responder favorablemente al llamado que Él hace, al ofrecimiento que hace de salvación, y por eso es que Él ha decidido escogerlos, o Él decidió escogerlos. Todos tienen la misma oportunidad, por lo tanto no podemos culpar a Dios, porque si Dios, mire, sería culpable Dios si Dios hubiera dicho, pues ese yo quiero que sea condenado y ese yo quiero que sea salvado, basados únicamente en la responsabilidad de Él. Pero no, porque Dios, hermanos, decide que el hombre tome una responsabilidad. Y ya en esa responsabilidad, Dios no puede resultar culpable. Culpable sería Dios si Él dijera, bueno, los voy a condenar a todos. Óyeme, ¿por qué? Si algunos estamos respondiendo favorablemente a tu llamado. Eso sería ser culpable a Dios, porque si Dios ya sabía que todos íbamos a ser culpables, entonces ¿para qué nos crió siquiera? Para ofrecernos algo que de todas maneras nosotros no íbamos a aceptar. Pero el hecho es de que Dios creó al hombre dándole la oportunidad de responder favorablemente a su llamado, y en ese responder lo pudo hacer responsable de una decisión. ¿Ok? Sé que es complicado en ese sentido entender por qué Dios haría eso, pero como dije, un buen argumento que podemos usar es lo que Pablo dice, ¿verdad? ¿Puede el barro decirle al alfarero,
¿por qué me has hecho así? ¿Puede? No, porque el barro está limitado. Nosotros no podemos explicarlo de manera. Y muchos han intentado, no se crea. Y esa ha sido la excusa para no creer en Dios. Oh, como Dios, si ya sabía que todos no iban a creer y todo eso, ¿para qué los creó? No, es que Dios no hizo eso. Dios no creó al hombre para que no creyera. Al contrario, Dios creó al hombre para que creyera, pero tampoco lo hizo como un robot. No le dio libertad, no le dio responsabilidad. Sí, ese es un tema que la mayoría de la gente elude cuando se trata de la salvación. Nosotros somos responsables por decisiones que hacemos. Si no fuéramos responsables por las decisiones, entonces sí tendríamos razón de culpar a Dios. Porque diría, bueno, yo sí quise aceptar al Señor porque Él no me dejó y me condenó. No. Pero tenemos responsabilidad, por eso pues, Dios pudo decir, si te ofrecí la salvación y tú tenías la responsabilidad de responder positivamente a Él y no lo hiciste, no me quedó más que condenarte. O sea, ni siquiera soy yo el que te está condenando, es tu decisión la que te está condenando. Pongámoslo en el plano práctico, hermanos. Si una persona asesina a una persona y usted va delante del juez, asumamos que es usted, y el juez lo condena, ¿el juez sería culpable porque lo condenó por un acto responsable, haciéndolo responsable de su acto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No puede. El puro hecho de que lo hace responsable a usted por una respuesta favorable o una respuesta negativa, lo hace a Dios bueno, al contrario. Porque Él nos podría haber condenado a todos. No hubiera dado opción de salvación. Sin embargo, Él dio opción de salvación. Ya vamos a ver un poquito acerca de Romanos, como dije, para que podamos entender un poquito en cuanto a esto. Pero Pablo toca solamente el hecho de que es una evidencia para alguien, hermanos, la elección. Todo esto tiene que ver con la eternidad, hermanos. Y por eso nosotros no podemos comprender la eternidad. No somos capaces. Es más, el doctor MacArthur da un comentario acerca de este punto cuando Pablo dice que conocemos vuestra elección. Él dice esto: en el pasado eterno Dios escogió soberanamente para la salvación a los creyentes y con el tiempo los llevó a Él por la obra del Espíritu Santo, como nos sugiere los versículos que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 6 al 9. La voluntad del hombre participa en la respuesta a la incitación divina. Así, el evangelismo verdadero es un llamado al arrepentimiento y a creer, tal como lo dice Hechos 20:21, porque Dios, hermanos, como dije, pudo haber condenado a todos. Sin embargo, dio la oportunidad que algunos fueran salvados. ¿Cómo? Porque Él soberanamente sabía de antemano quiénes iban a responder favorablemente a su llamado. No quiénes iban a hacer el mérito, sino quiénes iban a responder favorablemente a su llamado. Entonces, esta obra del Espíritu Santo, hermanos, es muy importante que nosotros la consideremos, porque el apóstol Pablo habla como una evidencia el hecho de que somos salvos por elección. Y eso es porque él quiere dejar en claro que no hay ningún mérito por supuesto, en nosotros. La segunda evidencia que Pablo da es la obra del Espíritu Santo en su fe en el Evangelio. En el versículo 5, Pablo dice de allí de 1 Tesalonicenses, si volvemos allí, Pablo dice en el versículo 5, mire lo que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Recordemos, hermanos, Pablo dice que fue el Espíritu Santo el que empoderó el mensaje que ellos recibieron. No fueron palabras de Pablo. No fueron palabras de Pablo. No era porque Pablo estaba bien preparado teológicamente. Por eso los tesalonicenses creyeron. Dice que su evangelio llegó con el poder del Espíritu Santo.
O sea, fue el Espíritu Santo el que empoderó el mensaje que ellos recibieron. Porque el mensaje que ellos predicaron, hermanos, tenía el toque poderoso del Espíritu Santo. Es en ese contexto que entendemos qué es lo que quiso decir el Señor en Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando delegó la comisión a los apóstoles. ¿Se recuerda que dice Hechos 1:8? Y recibiréis, ¿qué dice? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es el que le da poder al mensaje que predicamos, hermanos? El Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían el poder de predicar hasta que el Espíritu Santo vino, porque Él es el que empodera el mensaje del Evangelio, hermanos. Porque el mensaje del Evangelio, ya dijimos, para muchos es absurdo, es tonto, es ilógico, es irrazonable. ¿Salvados por alguien que ni siquiera se pudo salvar en una cruz? No, es el Espíritu Santo el que hace que el mensaje del Evangelio tenga poder. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Entonces, es el poder transformador genuino del alma que acompaña la predicación del Evangelio, hermano. La obra del Espíritu Santo es la que estimula al predicador y al oyente. O sea, el Espíritu Santo obra tanto en el mensajero como en el que recibe el mensaje. Y los dos están bajo el poder del Espíritu Santo, tanto el que predica como el que oye el mensaje. Y entonces el resultado de eso es una fe y una salvación realmente genuina. Eso es lo que quiso decir Pablo, que cuando el mensaje del Evangelio lo empodera el Espíritu Santo, la fe de una persona es evidente y es sólida, hermanos. ¿Se acuerda lo que dijo ahí en 1 Corintios capítulo 2? Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Del versículo 3 al 5, el apóstol Pablo dice eso. Entonces, una segunda evidencia, hermanos, de que los tesalonicenses se convirtieron realmente fue la obra del Espíritu Santo en su fe en el Evangelio. O sea, que fue el Espíritu Santo el que empoderó el mensaje que ellos recibieron. Y Pablo dice eso, ¿verdad? En el versículo 3 de 1 Corintios 2. ¿Qué dice? Hermano Jesús, léalo fuerte para la audiencia de YouTube. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿2:3? 2, 3 al 5. 1 Corintios 2, 3 al 5. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Para que leamos. ¿Ok? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ok, fíjese bien lo que dice Pablo. O sea, no es que yo hablo bonito y les puse las cosas tan bien y las expliqué tan claros y les di una teología tan sofisticada y todo eso. No, ni mis palabras, ni mi mensaje, dice, venían por mi habilidad. ¿Quién empoderó ese mensaje? El Espíritu Santo, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? La conversión de un creyente, hermanos, es genuina cuando el mensaje está empoderado por el Espíritu Santo. Y ya sabemos cómo empodera el mensaje del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, fue el Espíritu Santo que dio el mensajero y el mensaje que Pablo les predicó a ellos. Tal como dice allí en el versículo 5, ¿verdad? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Sí es cierto, Pablo era una persona elocuente, sabía explicar muy bien la teología de la divinidad de Cristo, de Cristo como Mesías y como Salvador. Es verdad, dice, pero eso no fue lo único. Más bien, dice, fue una predicación con poder del Espíritu Santo. O sea, él empoderó al mensajero y él empoderó el mensaje, hablando del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Cuando Pablo iba a llegar a Tesalónica, ¿quién cree que fue el que dio a Pablo para que fuera a predicar a los tesalonicenses?
El Espíritu. Recuerde cómo comenzó la iglesia de los tesalonicenses. Mire lo que dice Hechos capítulo 16. Hechos 16. En el versículo 6, usted sabe, Pablo llega a la región donde está la iglesia de los filipenses, los colosenses y los tesalonicenses. O sea, llega de alguna manera hacia donde están los tesalonicenses. Pero ¿quién guió a Pablo para que les llegara a predicar? Mire lo que dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido en el Espíritu Santo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, el Espíritu Santo era el que iba hallando al mensajero. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Macedonia era una región donde estaba Tesalónica, ¿ok? Dice Macedonio, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, que es donde está Tesalónica, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Sí, fue el Espíritu Santo el que dijo, no vayas a Asia, sino vete a Macedonia, que era la región donde estaba la iglesia, ahora que se conoce como la iglesia de Colosas, la iglesia de los filipenses y la iglesia de los tesalonicenses, o Tesalónica. O sea, fue el Espíritu Santo, hermano. Y por eso Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses, dice que fue por poder del Espíritu Santo. Entonces fue el Espíritu Santo quien guió al mensajero y quien guió el mensaje. Pablo sabía, hermanos, que la predicación en Tesalónica llevaba el poder divino de la salvación, porque dice él que tenía plena certidumbre. ¿Ve? Ahí dice plena certidumbre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Pablo estaba convencido, hermanos. Plena convicción, dice la Nueva Versión Internacional. O sea, Pablo estaba convencido que los tesalonicenses se habían convertido porque el mensaje que él predicaba lo respaldaba el poder del Espíritu Santo. A él lo había guiado el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que había convencido a los tesalonicenses de creer en el Señor Jesucristo, de arrepentirse todo el tiempo. Y por eso dice Pablo que en plena certidumbre nosotros sabíamos que ustedes se convirtieron al Señor. Tuvimos plena certidumbre, dice, como veis, sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, Pablo no tenía ninguna duda que fue la conversión de los tesalonicenses era una obra del Espíritu Santo. Era una obra del Espíritu Santo. Y luego dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En este caso, hermanos, fue el ejemplo de Pablo y sus acompañantes lo que empoderaron también este mensaje. Porque, acuérdese, los tesalonicenses, hermanos, vieron el ejemplo de Pablo. Ya dijimos en la introducción que es posible que Pablo no se haya quedado solamente los 3 sábados que Lucas menciona en el capítulo 17 de Hechos, que dice que por 3 sábados o 3 días de reposo Pablo fue y discutió en la sinagoga. Pero de acuerdo a Filipenses capítulo 4, sabemos que los filipenses le enviaron ayuda económica a Pablo una y otra vez, dice. Quiere decir que la estadía de Pablo en Tesalónica fue más que 3 semanas. Ahora, Pablo entonces, si se quedó más de 3 semanas, pudo tener cierta convicción que la conversión de los tesalonicenses era genuina, hombre. Se veía. Y él estaba convencido porque él sabía que el Espíritu Santo lo había enviado a Tesalónica. Él sabía que el Espíritu Santo es el que empodera el mensaje y el que convence al pecador. No había otra manera. Entonces los tesalonicenses, hermanos, no habían oído la predicación del Evangelio, lo habían visto en Pablo también. No solamente habían oído, sino veían a Pablo cómo se comportaba, cuya vida era un ejemplo espléndido del poder del Evangelio que él predicaba. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca del testimonio y el poder que el testimonio tiene para, por así decirlo, para armonizar con el Espíritu Santo y convencer a alguien,
Dice en segunda de Corintios 2:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de ¿qué dice? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Quiero decirle, hermano, una triple beneficio que nosotros tenemos, hermanos, cuando predicamos el evangelio, no solamente es que estamos preparados. Dice que obviamente ellos predicaron el evangelio. Dije, Pablo sabía la palabra de Dios, les comunicó la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante, es un gran beneficio cuando nosotros conocemos la palabra y predicamos el evangelio. Es un gran beneficio cuando sabemos que el Espíritu Santo está a nuestro favor, empodera nuestro mensaje y prepara el corazón de las personas. Pero también nuestro testimonio, hermano. La gente a veces se convierte por su testimonio, porque ve su andar. Porque usted es un testimonio y el Espíritu Santo usa el testimonio de una persona para poder convencer a otra de creer en el Evangelio. Y por eso Pablo dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, el testimonio de Pablo era muy importante, no solamente porque predicaba el evangelio, sino porque eso le había dado a los tesalonicenses ver el evangelio en la práctica, en alguien. Nada como su testimonio, hermano. Usted pierde su testimonio, se cierran muchas puertas, hermano, para poder testificarle a alguien de la fe en Cristo Jesús. Así de sencillo. Por eso el testimonio es muy importante. Y por último, el tercer aspecto que vio Pablo o que da Pablo de una genuina conversión de los tesalonicenses es los resultados del poder del evangelio en sus vidas. O sea, aquí viene el clímax. No solamente, hermanos, que el apóstol Pablo vio la obra del Espíritu Santo obrar en la vida de los tesalonicenses, no solamente vio que realmente habían sido elegidos por Dios, o sea que Dios los había elegido, sino aquí en tercer lugar dice que Pablo pudo ver evidentemente los resultados. ¿Cuáles son algunos de los resultados? Bueno, en el versículo 6 dice uno de ellos. Mire lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué dice? Imitadores de nosotros. ¿En qué cree usted que los tesalonicenses imitaron a Pablo?